Los y las quiero invitar a que viajemos, que nos vayamos a Montevideo, a Uruguay, al sur de este país hermano de Latinoamérica, que en verdad ya lo habíamos estado conversando en otros capítulos, una profunda crisis hídrica que ha generado un gran impacto, como lo hemos escrito en nuestra pantalla, en Uruguay. ¿Qué territorios son los más afectados? ¿Qué medidas han tomado las autoridades? ¿Cuál es la situación actual de los embalses, por ejemplo, en Uruguay? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora con Mario Videgaín. Él es asesor técnico de INUMET, es decir, el Instituto Uruguayo de Meteorología, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Mario? Muchas gracias por estar con nosotros, por conectarte desde Montevideo, Uruguay, para analizar lo que señalábamos en la introducción. ¿Qué tal y bienvenido? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien, Mario? Interesados en conversar sobre la situación que se vive en Uruguay. Constantemente en nuestro programa hablamos de la profunda crisis hídrica que se vive en Chile, en la zona centro, en el norte chico también de nuestro país, pero ha sido de gran impacto a nivel latinoamericano. Noticias que han llegado desde Uruguay durante las últimas semanas que nos hablan precisamente de una profunda crisis hídrica. ¿Cuál ha sido el impacto? Y te lo pregunto primero en términos generales para que luego vamos profundizando, Mario. Sí, para entender esta crisis hídrica, como bien tú decís, hay que remontarse al año 2020, una sequía de que se ha venido extendiendo prácticamente sin interrupción desde comienzos del año 2020, por efecto básicamente de esta fase fría o la Niña, que bueno, finalmente finalizó en marzo de este año. Pero las consecuencias de esta sequía y este déficit hídrico y déficit pluviométrico se extienden hasta el momento de hoy. Vale decir que el principal embalse para abastecimiento de agua dulce y agua potable a Montevideo, que es la presa de Paso Severino, prácticamente está a niveles de un 2 o un 3% de su capacidad. Y esto se debe, repito, a esa persistencia de déficit pluviométrico de estos últimos 3 años. Me asaltan dos dudas en base a la respuesta que recién nos entregabas. Y primero, tú hablabas del fenómeno de la Niña que estuvo presente durante gran cantidad de tiempo, por varios años. ¿Esta sequía se debe en primera instancia al fenómeno de la Niña como principal causa o acá también hay un impacto del cambio climático? Bueno, en primera instancia, en mi opinión, se lo adjudico a la fase fría o a la Niña, que persistió durante 3 años, algo que era por lo menos imprevisible desde el punto de vista histórico, porque nunca hemos registrado o no teníamos registro de 3 años consecutivos con la Niña. Y eso se sabe que sobre esta región de Sudamérica produce en general déficit de precipitaciones, afectando lo que es el sur de Brasil, Uruguay y este de Argentina. Montevideo, la capital de Uruguay, ¿es de las ciudades más afectadas, Mario? Sí, lamentablemente la zona metropolitana de Montevideo, que incluye más de 1 millón de habitantes, prácticamente la mitad de la población de Uruguay, sí, es la que está siendo afectada por este déficit hídrico y el problema de abastecimiento de agua dulce a esta población. Y en ese sentido, Mario, ¿hay posibilidad, o al menos se ha puesto sobre la mesa, evaluar, por ejemplo, un racionamiento de agua precisamente en esa zona? Bueno, por lo menos a nivel público todavía esa decisión no se ha tomado, ni siquiera se ha, creo que, considerado. Se han tomado otras medidas, por ejemplo, de paliativa, como puede ser reducción, eliminación de impuestos, por ejemplo, al agua embotellada. Y también lo que se está haciendo por parte de las autoridades es mezclar agua dulce, diríamos, proveniente de aguas arriba, con agua dulce, pero que tiene mayores niveles de salinidad provenientes del Río de la Plata. Entonces, hoy en día, el abastecimiento de agua potable a Montevideo se hace con agua con niveles relativamente altos de salinidad. Ya, ese es un punto sumamente relevante. Si mal no recuerdo, lo habíamos hablado en otra instancia, en otro capítulo de CNN Tiempo. Y para que esa agua a la que tú haces referencia no tenga efectos nocivos en el ser humano, ¿qué tratamiento se le realiza? ¿Qué tecnología se está aplicando? Bueno, en primera instancia el agua que se toma del Río de la Plata se le hace el mismo tratamiento que lo que sería el agua dulce, en definitiva para eliminar, digamos, microorganismos, pero no se logra, por lo menos por los medios convencionales, reducir los niveles de salinidad. Para reducir los niveles de salinidad sería necesario contar con plantas desalinizadoras que Uruguay por el momento no cuenta. No tiene, claro. Y de hecho, en base a lo que tú señalas recién, se justifica el comentario que ha dado vuelta en las redes sociales, que ha estado también en la prensa,
piensa que muchas personas en Uruguay sí perciben esa salinidad, por ejemplo, en el agua que sale desde los grifos, desde las llaves de las casas, por ejemplo. Exactamente, sí, eso ya se percibe por lo menos en estos últimos 3 meses, desde abril prácticamente de este año, donde se ha percibido ese aumento paulatino de la salinidad por efecto de esta mezcla creciente con agua proveniente del propio Río de la Plata. Hay que recordar que el Río de la Plata es un estuario que tiene mezcla con aguas oceánicas, aguas del Océano Atlántico. Sí. Sí, claro que sí, es un tremendo río que de hecho es muy visible cuando uno recorre la Rambla, como le llaman ustedes a la costanera, ahí en la ciudad de Montevideo. Mario, aparte de Montevideo, la capital, ¿qué otras ciudades también están en una situación muy complicada? Bueno, hay algunas ciudades obviamente mucho más pequeñas, capitales departamentales, que en este momento no están en crisis, pero estuvieron en momentos críticos, como es Minas, en La Valleja, en una población de alrededor de 100.000 habitantes, y también alguna otra población, pero diríamos, por lo menos lo peor de la crisis ha pasado en esas poblaciones. Continúa, obviamente, la crisis, diríamos, a nivel de la zona metropolitana de Montevideo, que, repito, es el aglomerado poblacional más grande en Uruguay. Mario, nosotros en el programa constantemente hablamos de la crisis climática, del calentamiento global, del cambio climático, y en ese sentido, y recogiendo justamente las últimas palabras que planteaba recién, te quería preguntar cómo ha cambiado el clima en Montevideo. Antes era de una manera totalmente distinta a cómo se manifiesta ahora. ¿Dónde radican las principales modificaciones que han experimentado? Bueno, si uno examina, por ejemplo, los registros de temperaturas del aire sobre Uruguay, y las series más largas justamente la tenemos aquí en Montevideo, y se percibe que en el último siglo hemos tenido un aumento de prácticamente casi 1 grado en la temperatura del aire, prácticamente 0,9 para ser más precisos, y eso creo que es una demostración de que obviamente algo está pasando con nuestro clima y estamos embarcados en este calentamiento global, como si bien se dice, ¿no? Otro aspecto también que hemos observado es el aumento de las temperaturas oceánicas, por ejemplo, en la costa del Océano Atlántico, lo que sería la zona de Rocha, fronteriza con Brasil, donde también sistemáticamente hemos tenido registros de temperaturas del agua crecientes, ¿no? Bueno, es parte también de las señales que ha dejado en evidencia este cambio climático. Con la llegada del fenómeno del Niño, ¿esperan un invierno más lluvioso? ¿Están ahí las expectativas? Bueno, esa es una gran expectativa, sí, una expectativa positiva que tenemos, pero creemos que no va a ser visto este cambio ahora en el invierno, sino recién a partir de la primavera, donde históricamente, diríamos, afecta más, por lo menos en nuestra región, lo que sería la fase cálida del Niño. O sea, a partir de la primavera, septiembre, octubre, noviembre, esperemos sí ahí tener incluso lluvias no solamente normales, sino lluvias por encima de los valores normales. ¿Y cuántos milímetros se necesitarían para contrarrestar o mitigar esta profunda crisis hídrica? ¿O cuántos inviernos o primaveras lluviosas se necesitarían para que llegue nuevamente a una situación normal? Bueno, no es fácil decirlo, pero lamentablemente no esperamos eventos significativos de lluvia ahora, por lo menos durante el invierno. Pero repito, deberíamos tener algunas lluvias de volúmenes de 80, 100 milímetros, diríamos, como para comenzar a recuperar, decíamos, lo que son los embalses de Paso Severino y aguas corrientes en el sur de Uruguay. Cosa que lamentablemente por lo menos no vemos en las inmediatas semanas, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque el otro día hablábamos con un experto, un colega tuyo chileno, y señalaba que, por ejemplo, a raíz de la profunda crisis hídrica que se vive en nuestro país, se necesitarían entre 3 a 4 inviernos súper lluviosos para que la crisis hídrica llegue a su fin o se pueda contrarrestar, y todos los efectos que ha traído consigo. Mario Videgaín, asesor técnico de INUMET, Instituto Uruguayo de Meteorología, te quiero agradecer por esta conversación, por la conexión en directo desde Montevideo, Uruguay, para conversar con nuestro programa. Muchas gracias y saludos a nuestro país hermano, a nuestro país latinoamericano muy cercano a Chile. Gracias.